Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con un conjunto de este tipo, al cual lo hemos representado bidimensionalmente a través de un Monge y hemos representado cortes horizontales y verticales, los consideramos huecos, los consideramos macizos y terminamos representándolo en tres perspectivas paralelas. ¿Qué ventaja tenía este conjunto? Que la teníamos materializada en una maqueta física, en el caso de ustedes, electrónica, digital en el caso mío. Eso nos permitía a nosotros visualizarlas desde distintos puntos de vista, poder elegir cuál era el mejor punto de vista, la mejor posición del observador para con el conjunto y poder representarla. Pero ¿qué ocurre si nos encontramos con un conjunto que no conocemos, que se ve representado a través de una perspectiva paralela, que es la única que nos va a dar información para que nosotros podamos representarla bidimensionalmente en este sentido? Bueno, existen muchas estrategias para poder analizar la perspectiva. Yo les voy a explicar rápidamente una estrategia muy sencilla que consta de 3-4 pasos para que podamos entender al conjunto y poder graficarlo. Bueno, comenzamos con el análisis y lo primero que tenemos que saber es de qué tipo de perspectiva estamos hablando. Si esto es una perspectiva de plano frontal, sabemos que los planos frontales son los que no van a deformar en sus ángulos internos. Si esto es una perspectiva caballera o de plano de base, sabemos que todos los planos horizontales son los que no van a deformar en sus ángulos internos. Y si es una isométrica, sabemos que van a deformar todas las caras en sus ángulos internos. Entonces, el primer paso siempre es saber de qué tipo de perspectiva es con la que vamos a trabajar, porque en función a eso es la información que vamos a obtener. Entonces, para poder saber qué perspectiva es con la que nos vamos a encontrar, lo que voy a hacer en principio es, viendo que esta superficie curva es la que está más cercana al observador, necesito emblocar la base. Y para eso voy a prolongar estas dos aristas en este sentido y en este sentido hasta que se corten en un punto. Y sobre ese punto voy a trazar automáticamente una arista vertical. Y en la intersección de esas tres aristas, en esta vertical y en estas dos horizontales que son el embloque de la base, perpendicular a la arista vertical, voy a trazar mi línea de tierra. Estos son los primeros pasos que tengo que dar para determinar el ángulo de inclinación que tiene en un sentido y en otro las aristas horizontales de mi perspectiva. Entonces automáticamente podemos observar que en este sentido tiene 30 grados de inclinación y en el sentido, en la profundidad, tenemos 60 grados de inclinación. Es decir, ya sabemos como primer paso, como primer medida, que esto es una perspectiva caballera, militar o de plano de base. Entonces, todos los planos horizontales que sean paralelos a la base no van a deformar en sus ángulos internos. Primer dato que obtenemos. Segundo paso en el análisis, voy a corroborar que estos tres sentidos que en principio hallé son dominantes, es decir, voy a verificar que tenga en este sentido del ancho la mayor cantidad de aristas paralelas a ese sentido. Eso la transforma automáticamente en dominante en este sentido. Y lo mismo hago con la profundidad, tomando la direccional de la profundidad, verifico que en mi volumen existan numerosas aristas que sean paralelas a ese sentido. Por lo tanto, ahora esta es dominante en este sentido. Y lo mismo ocurre con las verticales. Corroboro que en mi perspectiva existan más aristas en ese sentido para poder estar seguro de que estoy trabajando con aristas verticales. Hallado los tres sentidos de mi perspectiva, sabiendo que es una perspectiva de plano de base, voy a trabajar el tercer paso en este análisis. Y para ello voy a utilizar una codificación de dos colores. Voy a marcar con celeste todas las aristas verticales de mi volumen y voy a marcar con rojo todas las aristas horizontales. Y en las aristas horizontales no me interesan si están en un sentido o en otro, me interesan solamente su posición relativa en el espacio, es decir, me interesa que sean horizontales. Voy a trazar entonces
con rojo todas las aristas horizontales y con celeste todas las aristas verticales. Ustedes van a ir trabajando con precisión. Yo ya tengo, por supuesto, que la perspectiva dibujada, entonces voy a ir determinando y hallando todas mis aristas verticales que voy encontrando. No interesa si son transparencias o si son aristas que están en vista. Las voy marcando con celeste de manera tal de diferenciarlas dentro de mi volumen. Arista vertical en vista, arista vertical en transparencia, arista en vista. Terminadas mis aristas verticales, ahora comienzo a marcar las aristas horizontales en un sentido y en otro. Ya tengo completa, a través de mi codificación de dos colores, marcadas las aristas verticales con celeste, con azul, y en rojo, en las dos direcciones que tiene esta perspectiva, las aristas horizontales, tanto las que están en vista como las que están en transparencia. Y van a ver que aparecen sin marcar algunas aristas en este conjunto. ¿Qué significa eso? Que estas aristas no son paralelas ni a las verticales ni a las horizontales en un sentido y en otro. Y obviamente lo mismo ocurre con la curva. Ahora, cuando hacemos el pasado al Monge, vamos a poder dilucidar qué posición van a ocupar esas aristas en el espacio. Pero lo interesante con esta codificación de colores es que podemos ver que todas las caras en donde el perímetro está marcado en rojo, es decir, con aristas horizontales, esas caras automáticamente van a ser horizontales. Y todas aquellas caras en donde aparezcan aristas verticales, sabemos que esas caras van a ser verticales. Primer gran ayuda a la hora de resolver el Monge. Teniendo terminado el análisis de la perspectiva, ahora sí podemos comenzar a dibujar el Monge. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir cuál va a ser las posiciones de mis observadores. Para el plano vertical lo voy a mirar en este sentido, para el plano de perfil lo vamos a mirar desde este lugar y para el plano horizontal lo vamos a mirar de arriba hacia abajo en este sentido. Decidido desde dónde lo voy a ver, comienzo a dibujar siempre primero el plano horizontal, es decir, comienzo a dibujar mirando de arriba hacia abajo. Y ya vimos que una cara en donde todo su perímetro está marcado por aristas rojas, es decir, por aristas horizontales, ese plano va a ser horizontal. Es el más alto, por lo tanto comienzo dibujando ese, tomo las medidas que corresponden y comienzo a dibujar mi Monge. De arriba hacia abajo. Hallada la cara del volumen más alto, sigo con mi análisis. Si estoy mirando de arriba hacia abajo, esta arista que acá la vemos vertical, desde arriba hacia abajo la vemos como vértice en este punto y va a coincidir con este vértice que se encuentra acá abajo. Esta arista que tiene un vértice superior que pertenece a esta cara, tiene un vértice interior que pertenece a esta cara que también está delimitada por fibra roja, por lo tanto también es una cara horizontal. Entonces, a este vértice lo tengo hallado acá, tomo las medidas que corresponden y trazo en mi Monge ese plano horizontal. Ya tengo resuelto plano superior y voy de arriba hacia abajo. Continúo con mi análisis. Este vértice, mirando de arriba hacia abajo, que pertenece a esta cara horizontal, si yo traslado con una línea vertical hacia abajo, me coincide con este vértice que pertenece a esta cara que también es horizontal. En consecuencia, a esta cara la voy a estar tapando con este plano. Entonces va a aparecer una transparencia.
tomo la medida que corresponde, la marco de adelante hacia atrás y aparece como arista en transparencia. Sigo, ya acá no tengo nada que dibujar, voy ahora en el otro sentido. Acá me estaban quedando dos aristas que no estaban definidas ni como verticales ni como horizontales, y ahora en este Monge vamos a dilucidar de qué se trataba. Volvemos a este vértice ahora del plano superior. Este vértice que se encuentra acá es este vértice que tenemos dibujado aquí. Si tiro una línea vertical, vemos que coincide con este vértice que pertenece a esta cara que tenemos dibujado, o sea, seguimos estando acá, y si vamos más abajo, tenemos, si prolongamos la vertical, coincide con este vértice de esta cara acá, que también está en su perímetro marcado con rojo, por lo tanto esta cara también es horizontal, pero va en el otro sentido. Entonces tomamos la medida que corresponde y dibujamos. Y ahora sí, claramente podemos definir que si este vértice superior se está uniendo con este vértice inferior, este vértice superior se está uniendo con este vértice inferior, significa que esta arista está oblicua con relación a la Tierra. Entonces esto claramente es una rampa. Marco con flecha esa rampa aquí y se terminó. A este vértice inferior seguimos analizando por vértices, lo estamos mirando de arriba hacia abajo. Si yo trazo una línea vertical por ese vértice, me coincide con este que está aquí, que forma parte de esta cara también roja, por lo tanto también horizontal, y tiene la misma dimensión que mi rampa, entonces va a aparecer totalmente tapada aquí. Pero si sigo hacia abajo con esa vertical, nos encontramos con el inicio de nuestra curva, y nuestra curva va desde este punto hasta este punto. Tiene dos aristas que son rojas, por lo tanto este plano, que es un cuarto de circunferencia, va a ser horizontal. Trazada la curva, ya no tenemos más nada que marcar mirándolo de arriba hacia abajo. Entonces vamos a dibujar el plano vertical. Para eso dijimos que lo íbamos a mirar en este sentido y comenzamos a trazar alturas. Si esta cara que están acá vemos que tiene dos aristas marcadas en azul y dos aristas marcadas en rojo, al tener aristas azules ya automáticamente transforma esta cara en vertical. Entonces, como ya tenemos el dato del ancho marcado en nuestro plano horizontal, nos falta el dato de la altura. Tomamos la medida que corresponde, llevamos las líneas auxiliares arriba y tenemos ese primer plano vertical marcado allí. Seguimos en vertical. Fíjense que estos dos planos coinciden en ancho, y como estamos mirando en este sentido, tomamos la altura, marcamos, ese es el plano que está rehundido, nos encontramos con este plano que está en voladizo. Este plano también tenía dos aristas celestes, por lo tanto también es vertical. Tomamos la altura que corresponde, es el mismo ancho que el volumen de abajo, y lo dibujamos. Llegamos hasta este punto, dibujamos este plano, dibujamos este vacío que estaba rehundido, dibujamos el plano de arriba que coincide con el de abajo, y seguimos mirando en este sentido y vemos que esta es una arista horizontal en aquel sentido. Llegamos a este vértice, vamos hasta aquí y nos encontramos con esta figura. Si analizamos desde el otro vértice, estamos en el piso, vamos con una vertical, encontramos el primer plano, encontramos el vacío, encontramos el segundo plano vertical, llegamos a este vértice que pertenece a este plano horizontal. Me voy con la direccional que corresponde y me encuentro con otra arista vertical. Tomo la medida de la altura, el ancho es el mismo y lo marcamos. Ya no hay más nada que ver en este sentido, salvo esta rampa que ahora sí la voy a ver plena hacia el costado,
este semicírculo, este cuarto de cilindro y un volumen que aparece por aquí. Si ya estoy arriba y ya conozco el desarrollo que va a tener mi rampa, llevo como dato de altura hacia arriba y lo único que me resta es tomar la altura que tiene mi rampa, es decir, esta medida que está acá. Tomo esa altura que está allí, la marco en mi dibujo, sabiendo a dónde termina mi rampa, la vemos de costado a esa rampa. Y viene con una arista horizontal hasta este punto. Y a partir de allí nos queda solamente resolver el cuarto de circunferencia y este volumen que está acá. Comenzamos con el cuarto de circunferencia, lo habíamos emblocado prácticamente en un cuadrado, entonces tomamos la medida del embloque, sabemos que arranca en el piso, porque vemos aquí el arranque y el final, va a arrancar acá y va a terminar acá, termina acá y arranca acá. Tomamos la altura del cuarto de cilindro y lo marcamos arriba. Donde termina el cilindro falta el último plano vertical, que es este que está aquí, que vemos que tiene una arista vertical que coincide con el fin del cilindro y una arista vertical acá. Tomamos la altura que corresponde, tomamos el ancho que corresponde y lo trazamos. Para poder diferenciar que esta cara es curva y esta es plana, volvemos a trabajar como trabajamos siempre con el grafismo del cilindro. Terminado nuestro plano vertical, ahora vamos a dibujar el plano de perfil. Ahora lo vamos a mirar en este sentido, de aquí para allá. Ya el monge está resuelto en ancho, ya está resuelto en alto, así que sale fácil el monge en ese plano. Terminado el plano de perfil, ustedes ya lo saben trabajar. Una vez que teníamos definido el plano vertical y el plano horizontal, el plano de perfil sale como cualquier monge con el que estuvimos trabajando. Terminada la perspectiva, trasladada a un dibujo bidimensional en monge. Bueno, como habrán visto, la estrategia es muy sencilla, son 3-4 pasos que tenemos que seguir. Lo más importante es la codificación de colores porque nos da una idea de volumen muy rápida de este conjunto y a partir de ahí vamos sacando información para poder dibujar el monge. El objetivo de este video no era explicarles hacer un monge ni cómo resolver el corte, porque eso ustedes ya lo saben hacer. El objetivo era ver cómo podemos analizar una perspectiva paralela de un conjunto que no conocemos y al cual tenemos que representarlo bidimensionalmente. Bueno, esta es la forma de hacerlo. Si ustedes reciben un archivo y lo pueden trabajar en computadora, lo llevan al Paint 3D y hacen la codificación de colores allí. Si tienen la posibilidad de imprimirlo al archivo, trabajan con fibra directamente sobre la hoja impresa. Si no tienen esta posibilidad, lo ideal es dibujar la perspectiva, pero tenerla dibujada en un papel para poder entenderla. Siempre es más fácil entenderla cuando la tengo en un papel o en una pantalla de computadora que cuando la estoy viendo en un celular. Nos vemos, si Dios quiere, en la semana. Cualquier duda nos encontramos en el Classroom. Abrazo para todos.